muchas zonas rurales de Australia, la gente no sale de casa pensando en serpientes, sale a trabajar, a revisar cercas, a mover ganado, a caminar por terrenos que conoce desde hace años. El problema es que ese terreno también es de ellas. Cuando el calor sube, las cobras empiezan a moverse más, buscan agua, buscan sombra, buscan alimento, y en ese proceso cruzan caminos, patios, galpones y casas. No atacan por instinto asesino, atacan cuando alguien entra demasiado cerca y no hay salida. La mayoría de estos encuentros duran segundos, a veces menos. Una cobra inmóvil puede parecer solo vegetación, un paso mal dado es suficiente, y cuando ocurre, no hay margen para errores ni para decisiones lentas. Por eso, en Australia, existe una realidad que casi no se muestra: la caza selectiva de serpientes con disparos de precisión. No es un espectáculo, no es una práctica celebrada, es una respuesta extrema a un riesgo extremo. Se utiliza cuando capturar al animal vivo no es posible y cuando la vida humana está en juego. El tiro no es al azar, no se dispara por pánico, se dispara con cálculo, distancia, ángulo, movimiento, entorno. Un error puede significar que la cobra huya herida, se esconda y ataque minutos después, o que alguien resulte mordido tratando de escapar. Este no es un video sobre exterminio, es un video sobre decisiones incómodas. Sobre por qué, en uno de los países con más serpientes letales del planeta, millones de ellas terminan siendo abatidas cada año. Y sobre lo que pasa cuando el disparo falla. Aquí no hay héroes, solo personas comunes enfrentando animales que pueden matar en segundos. Antes de continuar, un pedido rápido. Este tipo de contenido no aparece igual para todo el mundo. Dependiendo del país, el riesgo con serpientes es distinto, las decisiones son otras, las leyes también. Por eso, comenta ahora. ¿Desde qué país estás viendo este video? Cuando comentas, YouTube entiende que este tema es relevante para personas de tu región y empieza a mostrar este contenido a más gente que vive situaciones parecidas. En Australia, la caza de serpientes no es improvisada, no empieza con un disparo, empieza con una llamada. Un agricultor encuentra una cobra cerca de un galpón, un trabajador rural la ve cruzar una carretera, una familia detecta movimiento en el patio. En muchos casos, el animal está a pocos metros de personas, animales domésticos o zonas de trabajo. El primer paso es evaluar si la serpiente puede ser capturada viva. Eso solo ocurre cuando hay espacio, visibilidad y tiempo. Cuando esos tres factores no existen, la opción cambia. La caza con disparo es autorizada solo cuando el riesgo es inmediato. El operador no se aproxima corriendo, se detiene, observa, identifica la especie, evalúa la distancia, calcula por dónde puede escapar el animal. Una cobra herida es más peligrosa que una cobra intacta. El arma utilizada no es de gran calibre, se prioriza precisión, no potencia. El objetivo no es destruir el cuerpo, es neutralizar el sistema nervioso con un solo impacto. El punto de tiro es específico, cabeza o zona cervical, dependiendo del ángulo. Un disparo mal colocado puede provocar que la serpiente se retuerza, avance o se pierda en la vegetación. Todo ocurre en silencio, sin gritos, sin segundas oportunidades. Cuando el disparo es correcto, el animal queda inmovilizado de inmediato. Cuando falla, la situación empeora, y es ahí donde empiezan los errores que ya han costado vidas. En la caza de serpientes en Australia, fallar un disparo no es un error menor, es el escenario más peligroso de toda la operación. Cuando el impacto no neutraliza de inmediato, la serpiente reacciona por instinto, no huye en línea recta, cambia de dirección, se esconde, se vuelve impredecible. En muchos casos, desaparece en segundos entre pasto seco, piedras o estructuras rurales. A partir de ese momento, el riesgo se multiplica. Una cobra herida sigue siendo letal. Su capacidad de morder no se reduce de forma inmediata, al contrario, el estrés y el dolor activan una respuesta defensiva más agresiva. El animal se enrolla, levanta la cabeza y ataca cualquier vibración cercana. Por eso, después de un disparo fallido, nadie avanza a ciegas. El operador se detiene, mantiene distancia, observa el terreno, busca señales de movimiento. Un error común es intentar rematar rápido sin visibilidad. Esa decisión ya ha provocado mordidas fatales. Los protocolos indican esperar el momento exacto, identificar
identificar dónde reaparece la cabeza, ajustar ángulo y distancia. El segundo disparo debe ser definitivo, no hay espacio para correcciones. Existen registros de serpientes que, tras un impacto mal colocado, recorrieron varios metros y atacaron a personas que creían que el peligro había terminado. También hay casos de animales que se ocultaron durante horas y reaparecieron cuando alguien bajó la guardia. Por eso, en zonas rurales, cuando se reporta un disparo fallido, se activa un perímetro. Nadie se mueve sin autorización, nadie se acerca por curiosidad. El silencio vuelve a ser parte de la operación. Aquí no hay espectáculo, no hay celebración, hay tensión real y control absoluto del entorno. Cada segundo que pasa sin localizar al animal aumenta la probabilidad de un accidente grave. En la caza de serpientes, el disparo perfecto no es una preferencia. Es la única forma de cerrar la situación sin que alguien termine herido o muerto. En el próximo capítulo entramos en las especies más abatidas, por qué algunas son más peligrosas que otras y cómo su comportamiento influye directamente en la decisión de disparar. Por eso, los operadores entrenados no se acercan sin identificar primero el comportamiento típico de la especie. El movimiento de la cabeza, la forma en que el cuerpo se eleva del suelo y la velocidad de desplazamiento entregan información clave en segundos. No hay tiempo para dudas prolongadas. En el caso de la cobra marrón, el riesgo está en la velocidad. Puede atacar antes de que una persona termine de retroceder un paso. Cuando se detecta cerca de estructuras humanas, la orden suele ser clara: neutralizar sin permitir desplazamiento. El disparo se ejecuta a distancia media, con línea de tiro limpia y sin obstáculos que puedan desviar el impacto. Con la taipan, el problema es distinto. Es una serpiente que suele permanecer inmóvil hasta el último momento. Muchos accidentes ocurren porque alguien cree que el animal no fue detectado. Cuando finalmente reacciona, lo hace de forma explosiva. En estos casos, el operador evita cualquier intento de rodeo, se mantiene frontal, calcula un solo disparo y no corrige si falla. Si no hay tiro limpio, se retrocede y se reevalúa. Las serpientes tigre obligan a otro tipo de lectura. Suelen moverse cerca del agua y pueden desaparecer parcialmente entre vegetación húmeda. Un disparo mal colocado puede hacer que se deslicen hacia zonas donde el acceso es más difícil. Por eso, muchas veces se espera a que el animal cruce un espacio abierto antes de actuar. La paciencia aquí reduce el riesgo. También existen especies menos conocidas pero igual de peligrosas, como las serpientes negras de vientre rojo o las Death Adders. Estas últimas representan un riesgo especial porque confían en el camuflaje, permanecen inmóviles durante largos periodos. El disparo solo se autoriza cuando la ubicación exacta de la cabeza es visible. En todos los casos, la regla es la misma. No se dispara para asustar, no se dispara por reflejo. Cada tiro tiene un objetivo claro y una consecuencia prevista. Un error no solo pone en peligro al operador, sino a cualquier persona que se encuentre en el área. La mayoría de las personas no imagina cuántas variables se evalúan antes de apretar el gatillo: terreno, viento, fondo, posibilidad de rebote, presencia de animales domésticos, cercanía de viviendas. Todo se analiza en segundos. Es así como, año tras año, millones de serpientes son abatidas en Australia. No por crueldad, sino porque el entorno obliga a tomar decisiones rápidas en un país donde convivir con animales letales no es una excepción, es parte de la rutina. En la mayoría de los incidentes graves con serpientes en Australia, el problema no es el animal, es la decisión humana tomada en el momento equivocado. Uno de los errores más comunes ocurre después de detectar a la serpiente. La persona cree que todavía hay tiempo, intenta acercarse para confirmar la especie, da un paso más. Ese retraso de segundos ya provocó mordidas fatales. En campo abierto, la distancia es seguridad. Reducirla sin necesidad aumenta el riesgo. Otro error frecuente es confiar demasiado en el primer disparo. Cuando el impacto no neutraliza de inmediato, algunas personas avanzan creyendo que el animal ya no representa peligro. No es así. Una serpiente herida puede reaccionar con más violencia que antes. Muchos ataques ocurren justo en ese momento, cuando la atención baja. También está el error de perder el enfoque visual. Mirar el cuerpo y no la cabeza. En operaciones reales, el operador mantiene la vista fija en la zona de la cabeza todo el tiempo. Un movimiento rápido es suficiente para un ataque. Desviar la mirada por un segundo puede ser mortal. La presencia de curiosos es otro factor crítico.
vecinos, familiares o trabajadores que se acercan para observar. Esto rompe el perímetro de seguridad. En varios registros, la serpiente no atacó al operador armado, sino a otra persona que se aproximó por los costados o por detrás. El uso de herramientas improvisadas también aparece con frecuencia. Palas, palos, barras de metal. Intentos de empujar o inmovilizar al animal sin entrenamiento. Estas acciones elevan el estrés de la serpiente y reducen el margen de reacción disponible. Existe además el error psicológico, el pánico. Cuando alguien entra en ese estado, pierde coordinación, la respiración se acelera y las decisiones se vuelven imprecisas. Por eso, quienes trabajan en este tipo de control aprenden a detenerse, estabilizarse y solo entonces actuar. La prisa casi nunca resuelve el problema. El control, sí. Los informes muestran un patrón claro. La mayoría de los accidentes graves ocurre cuando alguien cree que la situación ya está resuelta, cuando el peligro parece haber terminado. Es justamente en ese punto cuando la serpiente reacciona. En varios registros oficiales, el patrón se repite, la serpiente es localizada, el perímetro se establece, la decisión de disparar se toma, el primer impacto ocurre, y aún así, el riesgo no termina ahí. En uno de los casos más citados por equipos rurales del norte australiano, una cobra marrón fue alcanzada en el cuerpo, pero no quedó neutralizada. El animal se desplazó pocos metros y quedó parcialmente oculto entre restos de vegetación seca. El operador asumió que la movilidad estaba comprometida y avanzó para confirmar. La serpiente reaccionó de inmediato y lanzó un ataque corto. La mordida no fue fatal por centímetros. En otro registro, una serpiente tigre fue abatida cerca de una zona de irrigación. El disparo pareció efectivo. El cuerpo quedó inmóvil durante varios segundos. Un trabajador se acercó para retirar el animal. En ese momento, la cabeza se elevó y atacó. La mordida alcanzó la bota sin perforar la piel. El informe posterior fue claro. El error no fue el disparo, fue la aproximación prematura. También existen casos donde el problema no fue la serpiente, sino el entorno. En una propiedad rural, una cobra negra fue impactada correctamente, pero el disparo provocó un movimiento involuntario del cuerpo hacia una pendiente. El animal cayó en una zanja y quedó fuera de visión. Durante casi una hora, el área tuvo que permanecer aislada. La serpiente seguía viva y representando riesgo. Los informes muestran que, en muchos incidentes, la gente baja la guardia demasiado pronto. El silencio después del disparo genera una falsa sensación de seguridad. Es en ese momento cuando ocurren los errores más graves. Por eso, los protocolos actuales establecen tiempos mínimos de espera antes de cualquier aproximación, observación constante, confirmación visual clara de la cabeza. Ningún movimiento sin certeza absoluta. Estos casos no se cuentan para generar miedo, se analizan para evitar repeticiones. En el control de serpientes, cada incidente deja una lección operativa. Ignorarla significa repetir el error. Cuando el disparo cumple su objetivo, la operación no termina. De hecho, para muchos equipos, esta es la fase donde más errores ocurren. El primer procedimiento es esperar, no por protocolo burocrático, sino por seguridad. Una serpiente puede presentar movimientos reflejos, incluso después de una neutralización efectiva. Contracciones musculares, espasmos y reacciones involuntarias siguen ocurriendo durante varios minutos. Durante ese tiempo, nadie se acerca. El operador mantiene la distancia y el arma preparada. La vista permanece fija en la cabeza. Cualquier movimiento inesperado cambia de inmediato la postura defensiva. Solo cuando hay confirmación visual clara de que no existe respuesta neuromuscular, se autoriza la aproximación. Aún así, nunca se toca el animal directamente. Se utilizan herramientas largas, ganchos, barras, elementos que mantengan separación entre el cuerpo humano y la zona de mordida. El manejo del cuerpo sigue normas estrictas. No se arrastra, no se levanta con las manos. El veneno sigue activo incluso después de la muerte. Una mordida reflejo, aunque rara, es posible si hay presión directa sobre la cabeza. En zonas rurales, el cuerpo suele ser retirado del área habitada y dispuesto de forma controlada. En algunos casos, se documenta el incidente para registros oficiales. Esos datos alimentan estadísticas que determinan futuras decisiones de control. El entorno también se revisa. Huellas, rastros, posible presencia de otras serpientes. Muchas especies no son solitarias por completo. La aparición de una puede indicar actividad reciente en
la zona. Nada se deja al azar. La operación solo se considera cerrada cuando el área vuelve a ser segura para tránsito humano. Este nivel de cuidado no es exageración, es resultado de décadas de incidentes, errores y correcciones. En Australia, cada procedimiento existe porque alguien en el pasado pagó el precio de no seguirlo. En muchas regiones de Australia, la caza de serpientes no es una medida extrema tomada de forma ocasional. Es parte de la rutina de seguridad, algo que se repite semana tras semana durante los meses de calor. La razón es simple: la densidad de serpientes en zonas rurales y periurbanas es alta. Las propiedades están rodeadas de terreno natural. Los animales no reconocen cercas ni límites humanos. Se desplazan siguiendo alimento y temperatura. Cuando una serpiente aparece cerca de una casa, una escuela rural, un galpón o una zona de trabajo, el riesgo no es teórico, es inmediato. Un solo descuido puede terminar en una mordida, y en áreas alejadas, el acceso a atención médica rápida no está garantizado. Por eso, esperar a que el animal se vaya no siempre es una opción. Muchas serpientes permanecen en la misma área durante horas o días. Se esconden. Salen de nuevo. Cambian de posición. Cada reaparición aumenta la probabilidad de un encuentro peligroso. Las autoridades locales lo saben. Por eso existen permisos, protocolos y personal autorizado para intervenir. No se trata de eliminar animales por conveniencia, se trata de reducir un riesgo concreto para personas que viven y trabajan en esos lugares. En zonas agrícolas, la situación es aún más crítica. Máquinas pesadas, vegetación alta y ruido constante dificultan la detección temprana. La serpiente suele ser vista cuando ya está demasiado cerca. En esos casos, la reacción debe ser inmediata. También existe el factor infantil, niños que juegan en patios abiertos, animales domésticos que se acercan por curiosidad. Estos escenarios no permiten margen de error. La decisión de disparar se toma para evitar una consecuencia irreversible. Este tipo de control genera críticas desde fuera. Personas que nunca vivieron en estas regiones cuestionan la práctica, pero quienes están en el terreno conocen la realidad. Saben que no intervenir también es una decisión, y muchas veces la peor. Cada operación busca un solo resultado: que nadie salga herido, ni ese día ni el siguiente. La caza de serpientes en Australia no se explica desde un escritorio. Se entiende desde el campo, desde el riesgo real, desde la experiencia acumulada de quienes ya vieron lo que ocurre cuando se subestima a uno de los animales más letales del planeta. En Australia, la convivencia con serpientes no es una excepción ni un evento aislado, es parte del entorno. Personas que viven en zonas rurales aprenden desde temprano que el riesgo está presente incluso cuando no se ve. Cada año se registran miles de encuentros. La mayoría no termina en ataque, pero basta uno para cambiar una vida. Las mordidas no siempre ocurren por imprudencia extrema. Muchas veces suceden durante tareas rutinarias: abrir una puerta, caminar por pasto alto, revisar un galpón, mover una herramienta olvidada en el suelo. Las estadísticas muestran que los accidentes graves ocurren en su mayoría en propiedades privadas, lugares donde la gente se siente segura, donde baja la guardia, donde el animal aparece sin aviso. Por eso, el control con disparos precisos no se basa solo en números, se basa en experiencia acumulada, en informes médicos, en autopsias, en testimonios de personas que sobrevivieron por minutos y de otras que no llegaron a tiempo. El impacto psicológico también existe. Quienes participan en estas operaciones cargan con decisiones difíciles. Saben que eliminar un animal no es ideal, pero también saben que no hacerlo puede costar una vida humana. Esa presión no desaparece con el tiempo, se gestiona. Las comunidades rurales entienden esta realidad mejor que nadie. Para ellas, la pregunta no es si la práctica es agradable, es si es necesaria. Y en muchos casos, la respuesta es clara: Australia no caza serpientes por tradición ni por costumbre. Lo hace porque la combinación de especies letales, clima favorable y ocupación humana crea un escenario donde el riesgo no puede ignorarse. La precisión, la calma y el respeto por los protocolos son lo único que separa una intervención controlada de una tragedia. La caza de serpientes en Australia no es un espectáculo ni una solución simple, es una respuesta directa a un peligro real. Detrás de cada disparo hay una evaluación, una decisión y una responsabilidad.
Entender cómo funciona este sistema no es justificar la violencia, es comprender la realidad de quienes viven donde la naturaleza no da segundas oportunidades. Si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor los riesgos reales de convivir con animales peligrosos, suscríbete al canal. Aquí se cuentan historias basadas en hechos, operaciones reales y decisiones humanas bajo presión, sin exageraciones y sin ficción. Nos vemos en el próximo video.